Bienvenido a Fuera de Micrófono, Manuel Marlasca. Muchas gracias por invitarme. Para empezar, yo recuerdo haber coincidido con tu padre. Tu padre era un reportero, era un periodista de raza y un hombre especializado en sucesos. Bueno, de alguna manera, ¿no? Él hizo durante una época, fue reportero de sucesos en el diario Pueblo. Yo me crié, como quien dice, y es textual en este caso, en el diario Pueblo, porque yo desde muy pequeñito, desde que tenía 3 o 4 años, pasaba allí los fines de semana, sobre todo, por una circunstancia personal. Y sábados los pasaba allí, los viernes y los sábados. Entonces no había periódicos los lunes, hay que recordar. Y ahí me crié yo. En aquella época mi padre pasó por las secciones de local, por la de sucesos, por la de deportes incluso, hasta que llegó a subdirector con el cierre del periódico, el cierre de que Javier Solana decidió, cerró el diario Pueblo. Y claro, yo casi pensaba que no había otra cosa que poder ser que periodista, ¿no? Evidentemente. Y bueno, lo de que yo haga sucesos es una casualidad. No tiene nada que ver con que mi padre estuviese allí, sino que yo trabajaba en un periódico que tú conoces bien, que era el Diario Ya. Llegué allí en el año 87. Y en enero del 88 una baja de un compañero se marchó al país, Jesús Duba, un maestro, alguien a quien le debo un montón, una gran parte de mi carrera se la debo a él. Pues Jesús se marchó al país y mi director, que era Ramón Pi, me dijo: chaval, te hacemos un contrato si quieres hacer sucesos. Dije: director, lo que usted diga. Porque entonces se llamaba de usted a los directores, claro, ahora chocará, pero entonces se llamaba usted a los directores. Y así empezó todo. Me imagino que bueno, has aprendido bastantes lecciones de tu padre, por supuesto que además coincidisteis incluso trabajando en activo los dos. ¿Cuál ha sido la lección para ti más importante que te ha podido dar Manuel Marlasca padre? La ética del trabajo. La ética del trabajo, ¿no? El que siempre hay que trabajar un poco más que el resto, ¿no? Y siempre en algo tan competitivo como era la prensa antes y como eran los periódicos, donde nos medíamos todos todas las mañanas o incluso todas las madrugadas cuando ibas al VIPS a ver la primera edición. En algo tan competitivo al final me enseñó, y eso es lo que yo he intentado también transmitir a mis pequeños, digamos, a la gente que ha trabajado conmigo durante estos años, que aquí no hay ninguna fórmula mágica, aquí no hay ningún secreto, ¿no? Sino que se trata del trabajo, de trabajar y de trabajar un poco más que el de al lado, ¿no? Y si trabajas un poco más que el de al lado, o por lo menos lo mismo, pues nadie te va por lo menos vas a hacer todo lo posible para poder competir. Y luego, otra lección que aprendí de él, y que es una frase que yo repito muchas veces cuando yo trabajo con equipos y cuando yo estoy al frente de un equipo, siempre les digo que yo no les voy a pedir nada que yo no sea capaz de hacer. Y es verdad, es así, ¿no? Yo, cuando alguien está en la calle, cuando alguien está de enviado especial, cuando alguien está comiéndose una espera, yo ya he hecho todo eso. Yo sé perfectamente cómo se hace, ¿no? Y eso me da la autoridad para hacerlo. Llevas casi 40 años, ¿no? Joder. Me imagino que después de haber vivido pues, situaciones pues, dramáticas, sucesos, ver mucha sangre, supongo, ¿ves la vida luego de otra manera cuando te das cuenta? Sí, yo creo que sí. ¿Te hace también mejor persona? ¿O? No, mejor persona. Yo creo que mejor persona no. Ni para ser periodista hay que ser buena persona, ni ninguna zarandaja de esas que tanto daño han hecho a la profesión. No, yo creo que no. Yo creo que no te hacen mejor persona, pero sí que te enseñan a ver la vida de otra manera, ¿no? Y más duro, quizá, ¿no? De otra forma. Sí, probablemente te endurezcan, pero sobre todo te ponen en tu sitio. El haber pasado los 38 años que llevo ya viviendo tan de cerca las consecuencias de la maldad, el dolor, el horror, atentados, accidentes, asesinatos, todo tipo de desastres, el haber estado tan cerca de todo eso, te pone en tu sitio y te pone en tu sitio para bien y para mal. Te pone en tu sitio para entender que no hay casi nada irresoluble. Los problemas que uno tiene, a los que se enfrenta en su día a día, normalmente pues no pasa nada. No tienen nada que ver con las tragedias de las que yo he sido espectador y de las que a veces me he tenido que empapar para trabajar, ¿no? Creo que tragedias de la dimensión de perder un hijo violentamente en unas circunstancias violentas, o de perder a tu familia entera en un accidente de avión o de tren, tiene muy poco que ver con lo que
por lo general la gente entiende que son problemas o que son pequeños dramas, ¿no? Somos muy dramáticos y estamos creando una sociedad muy frívola, donde siempre se apela al sentimiento en vez de a la razón y al raciocinio, y eso tiene un problema, que eso oculta lo que es una tragedia de verdad. ¿Cuál ha sido la situación, el suceso, el escenario donde, no sé, que más te ha impactado, ¿no? Porque han sido muchos, supongo que a lo mejor hasta es difícil. Es complicado, ¿no? Yo recuerdo nuestros inicios, los inicios de mi generación. Hablo del año 88, los últimos 80, primeros 90, vivimos muchos atentados de ETA en Madrid. Muchos atentados de ETA, con todo lo que significaba. La primera información que hice yo en la calle, yo trabajaba en la radio entonces, fue mi primer trabajo, fue el atentado de la República Dominicana, el asesinato de 12 guardias civiles. Esa fue la primera vez que yo estuve en la calle cubriendo una noticia. Estaba en una radio, en una emisora que estaba por ahí cerca, y me acerqué porque salía de turno, yo hacía la noche. Y claro, los atentados de ETA, el 11 de marzo, fue terrible porque el 11 de marzo el dolor lo invadía todo, ¿no? Era muy difícil ir a cualquier escenario, ya fuese en las estaciones, ya fuese el IFEMA, a cualquier sitio el dolor lo impregnaba todo y era un dolor que pesaba casi, ¿no? Era un dolor físico que te aplastaba, ¿no? Pero luego pequeñas tragedias o pequeños sucesos que a lo mejor no han impactado tanto, no han tenido tanta repercusión porque afectaban a un menor número de personas, pues sí que los has vivido de una especial forma, por la razón que sea, porque estableces un lazo con la familia, por ejemplo, y yo pienso en Anabel Segura, pienso en Rosana Maroto, que era una joven que asesinaron en Valdepeñas, estuvo desaparecida mucho tiempo hasta que Gustavo Romero, que era como se llamaba su asesino, dijo dónde estaba el cadáver y yo tenía mucha relación con su madre. Es decir, son pequeños sucesos o sucesos que no han afectado a tanta gente, pero que sí que te marcan casi siempre por la relación personal que estableces con las víctimas. Has trabajado, como has dicho, en una emisora de radio, pero luego pasaste por el periódico Ya. Ya El Sol, El Mundo. El Sol, claro, el orden ya no me acuerdo. El Sol primero, El Claro, El Mundo. He trabajado después en televisión en una primera etapa. También, ¿no? Trabajé en Interview 11 años, durante 11 años fui reportero de Interview. Y desde el año 2012 empecé a trabajar ya en televisión, La Sexta primero y Telecinco ahora. ¿Y dónde te has sentido más a gusto? Lo digo más a gusto en el sentido de que han sabido valorar quizá mejor no lo sé, el trabajo. Yo no sé si en Interview, porque en Interview, bueno, sacabais cantidad de historias. Sí, yo así a ver. Como más exclusivas. Sí, yo he procurado. Yo afortunadamente he trabajado bien en todos los sitios, ¿no? Porque me he dedicado a trabajar, nada más. Y eso, el medio no importa, que parece una boutade, no es así. No me he dedicado a andar por los despachos ni nada parecido, ni me he dedicado a trabajar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo cuando a John Ford lo llamó el Comité de Actividades Antiamericanas, se sentó delante de todos aquellos congresistas que se lo querían pelar, y dijo, soy John Ford y hago películas del oeste, ¿no? Eso es todo lo que tengo que decir. Pues yo allí donde he ido he hecho siempre lo mismo, ¿no? Yo soy Manuel Marlaska y hago sucesos, ¿no? Y escribo de esto. Y me ha dado un poco igual todo el ruido de alrededor, ¿no? Y si me preguntas dónde me he sentido más a gusto, cuál es el medio que más yo me he divertido mucho en un periódico, en los periódicos, ¿no? Creo que las redacciones de los periódicos tenían ese punto de locura, de anarquía, de donde había siempre unos personajes maravillosos y esas redacciones creo que son irrepetibles, porque ya un periódico no es como era entonces, ¿no? Así que, pero creo que sí, creo que seguramente donde más me he divertido ha sido un periódico. El medio más poderoso que hay, evidentemente, y de una mayor penetración, es la televisión. La televisión es arrolladora, ¿no? Y la televisión, uno es consciente de su poder cuando empieza a trabajar en ella, y por eso porque es una herramienta tan poderosa, creo que hay que tener un celo especial y una responsabilidad, un plus de responsabilidad cuando uno está en televisión y cuando se dirige a tantísima gente, ¿no? Y luego como medio en el que me encantaría pasar mis últimos años, la radio. La radio creo que es un medio agradecido,
que no hace falta que te maquillen ni nada parecido, y que, pues eso, con un micrófono y una voz, y la voz y los silencios pueden crear un lenguaje maravilloso. Yo te seguía con Territorio Negro, lógicamente. Ahí sigo, ahí seguimos. Y hacíais con tu buen amigo y compañero Luis Con Rendueles. mi compadre Luis Rendueles, sí, así. Nos conocimos en El Sol hace 33 años, 35 años ya. ¿Cuántas veces te han llamado en algún momento, porque en esas situaciones, límites y tal, cuántas veces te han llamado buitre carroñero? Bueno, pero yo lo comprendo, yo creo que es parte del trabajo también de uno, ¿no? Yo me responsabilizo de mi trabajo, yo respondo por lo que yo hago. Y he cometido, seguramente no, he cometido muchísimos errores. Muchísimos errores. Los cometo cada día, seguramente, ¿no? Creo o quiero pensar que casi nunca con mala intención, ¿no? Sino que cometo errores y me equivoco, ¿no? Pero yo me hago responsable de lo mío. Creo que muchas veces muchos compañeros, muchos periodistas, muchos comunicadores, o llamarle como quieras, sí que han cometido muchos excesos que a veces pueden provocar que con el trazo grueso se tache a todo el mundo de buitre, de carroñero, ¿no? En cualquier caso, creo que la especialidad a la que yo me dedico, el periodismo de sucesos, es el único que está sometido a un juicio tan severo. Es decir, cualquiera de tu redacción, tú vas a una redacción generalista, una redacción de informativos de televisión, una redacción de un periódico, y todo el mundo opina cómo se debe cubrir un suceso. O todo el mundo tiene una teoría acerca de un desaparecido o acerca del asesino, ¿no? Yo no iba al de economía a decirle, oye, pues mira, yo creo que de esta manera subiría el Dow Jones o el PIB. No se me ocurriría. En todo caso, el de deportes es el otro más afectado. Todo el mundo nos creemos seleccionador, entrenador, y sabemos qué fórmula le puede funcionar a Xabi Alonso en el Real Madrid, ¿no? Pero a la gente de sucesos, que hacemos sucesos, a la gente especialista en esa materia, todo el mundo se atreve a juzgarla, ¿no? Y lo que es peor, ahora se les juzga además, porque bueno, antes te podían juzgar compañeros. Ahora con el pudridero de las redes sociales, cualquier cantamañana sentado en un sofá te dice o cree que puede decirte cómo hacer tu trabajo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo a todos les invitaría a estar, un par de semanas haciendo sucesos, ¿no? Porque se habla con mucha ligereza, ¿no? Es verdad que se cometen muchos errores, es verdad que se han cometido muchos excesos, es verdad que en nombre de la información se han cometido muchas tropelías, y en mi terreno de forma especial, en el terreno de los sucesos, pero ser reportero de sucesos es algo muy complicado. Es tan complicado que no quedan casi. Sí, porque además en el género del suceso parece como que el sensacionalismo tiene como, no sé, más incidencia en el suceso que en también otros géneros, quizá. Sí, claro, hombre, porque al... apela a los sentimientos, sí, porque apela a algo con lo que es tan fácil identificarse como el ser víctima de un delito. Todo eso hace que el público empatice enseguida, ¿no? Tú puedes admirar a Amancio Ortega, ¿no? Puedes pensar, envidiar su vida o admirar su trayectoria. Y te encantaría estar en el lugar en donde está ahora mismo, pues no sé, Karim Benzema, o de ser lo que ha sido Karim Benzema, ¿no? Pero es difícil empatizar con esa gente. Sin embargo, ¿cómo no vas a empatizar con el padre de Diana Kerr, por ejemplo? Es muy sencillo empatizar con él. Y por eso, precisamente, es tan fácil cruzar esa línea que separa la información del sensacionalismo, ¿no? Yo tengo una fórmula y aplico una fórmula y siempre la traslado a los pequeños, a los que trabajan conmigo, que es: no hacemos entretenimiento. Aquí, por mucha televisión que hagamos, y yo hago televisión hace ya 13 años, nosotros nos dedicamos a la información. No mezclemos. Esto es información pura y dura, y todo lo que no sea información que apele a los sentimientos, que apele a la pena, que busque coger de la mano a alguien. No. Tú eres un periodista, no eres de una ONG, no eres una monja, no eres un enfermero, eres un periodista que va allí y lo cuenta, y cuando se apaga la cámara, si quieres, le das todo el cariño del mundo a esa persona, ¿no? A esa víctima. Pero mientras tanto, eres un periodista y te tienes que limitar a contar, a comunicar y a dar voz a quien haya que dar, ¿no? El resto es otra cosa. Sí, hablando de géneros periodísticos, el periodista político se entiende que no debe ser amigo del político
porque bueno, pues eso te crea luego una serie de, ¿no? ¿Eso pasa ahora? No, eso pasó siempre. Vale. Pero en el mundo no, pero es que me llama la atención porque en el mundo del suceso, por lo menos yo desde mi visión como periodista que no he hecho sucesos, da la sensación de que el buen periodista de sucesos tiene que tener muchos amigos, buenas fuentes dentro de la policía y tener amigos policías. Yo no sé, en tu caso a lo mejor... Yo tengo amigos policías. Seguramente tienes hasta a lo mejor más amigos policías que amigos periodistas, no lo sé. Sí, sin Pero duda. vamos, después de tantos años, ¿no? Sin duda, porque me parece un gremio mucho más de fiar el policía que el periodista. Y entonces tengo más amigos en la policía que en el mundo del periodismo, sí. Si quieres hacer una reflexión un poco sobre... Yo creo que hay que tener muchas fuentes de información. El periodismo que yo hago, el periodismo que hacemos los que hacemos sucesos, vale lo que valgan tus fuentes, ¿no? Yo no estoy en televisión por alto, es obvio, ni por guapo, ni por joven ya, sino que estoy por mis fuentes de información, por saber a quién recurrir en cada momento, ¿no? Eso se consigue con una inversión muy a largo plazo, muy a largo plazo. Por eso no quedan periodistas de sucesos, porque hay que invertir mucho tiempo para que un periodista de sucesos germine, ¿eh? y dé el resultado que tiene que dar. Entonces, evidentemente, sí, claro, tienes que tener fuentes de información que puedan confirmar una noticia que salta o fuentes de información que te puedan proporcionar determinado material para crear una información, crear una noticia, un reportaje, ¿no? A veces esas fuentes acaban convirtiéndose en amigos, ¿no? Y a veces esas fuentes, pues, les das un disgusto, evidentemente, ¿no? Siempre que tú seas riguroso, siempre que seas justo, no va a haber ningún problema. La ventaja que tienen las fuentes policiales, frente a las fuentes políticas especialmente, es que nunca tienen intereses espurios. Es decir, un policía no gana nada con filtrarte nada. Un policía no gana nada dándote información. Es más, se puede meter en problemas si te da información. Mientras que un político, por lo general, trata de engañar, manipular, ensuciar, que es básicamente lo que hacen los políticos, ¿no? El policía no. El policía no tiene esos intereses. ¿Qué interés puede tener? El servicio que ha hecho está hecho ya, y que tú lo saques o lo dejes de sacar, ¿le puede beneficiar? Pues ya ni siquiera eso, porque antes para la propuesta de condecoraciones sí que se ha adjuntado en las noticias, ya ni siquiera, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Pero... sí, obviamente, claro que tienes que tener amigos policías, igual que fiscales, igual que jueces, igual que guardias civiles, muchos abogados. Los abogados son los únicos que sí que pueden tener intereses espurios y hay que tener mucho cuidado. Cuando uno trata con un abogado, yo nunca he hecho periodismo político, gracias a Dios, ¿vale? Pero cuando uno trata con un abogado, hay que poner, yo creo que el mismo, todas las precauciones que yo pondría si trato con un político, ¿no? Hostia, este me está contando algo, algún fin tendrá para contármelo, porque si no, no. Y hay que tratarlo con esa delicadeza y con ese cuidado, con esa precaución, para que no esté sirviendo a intereses que no son, ¿no? Uno se debe a su empresa, a su corporación que le paga y a sus lectores o espectadores, ¿no? Yo no me debo a ningún policía, a ninguna corporación ni a ningún abogado. La responsabilidad en un trabajo como el vuestro, como el tuyo en concreto, es grande. Quiero decir que en algún momento, no sé si es la palabra adecuada, pero autocensura, es decir, por respeto a la familia. Sí, sin duda. Esa imagen. No, llámale autocensura. Hay cosas que no puedo... Bueno, claro. Un límite que no puedo pasar, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que el periodismo de sucesos exige un plus de responsabilidad que debe conllevar cualquier periodismo, ¿no? El de sucesos lo exige porque tú no puedes... por contar una historia, por anotarte una medalla, por tener una imagen, victimizar otra vez a una víctima, ¿no? Creo que en el centro del periodismo de sucesos tiene que estar la víctima, siempre. Y tiene que ser la prioridad, siempre. No vale la pena, ninguna información merece que tú victimices otra vez a alguien o que pongas en peligro, pongas en riesgo una operación policial, ¿no? La captura de un malo. Muchas veces en el trabajo diario, y si uno frecuenta instalaciones policiales, brigadas, comandancias, pues pone la oreja y tiene buenas relaciones y se entera de operaciones o de asuntos que todavía no han sucedido o que están en una fase que si se publicitan puede hacer daño, ¿no? Bueno, pues claro que sí, muchas veces guardas esa información y a veces, como digo yo, se te queda cara de idiota, pero bueno, más vale tener 10 veces cara de idiota a que un día te ponga colorada una fuente de información porque la has traicionado. ¿Qué tal te llevas con el ministro del Interior, con
con Grande Marlaska. No tengo una relación personal, hemos coincidido en actos, pero no tengo no tengo una relación personal. No te puedo decir si me llevo bien o mal porque no me llevo. Ya está. Ya. La valoración que se hace del ministro es bastante negativa. Bueno, hay quien dice que es el peor ministro del Interior de la democracia. Yo no me atrevería tanto, no me atrevería tanto porque... Sobre todo se habla de lo que fue como juez a lo que luego... Yo le conocí como juez de la Audiencia Nacional también. Claro. Yo creo que la política lo ensucia todo. Y un buen juez, pasará a la historia no como un buen juez, sino que lo juzgarán como político. Y como político el juicio suele ser siempre muchísimo peor, ¿no? Yo creo que ha sido un buen ministro para la policía. Creo que la Guardia Civil se ha sentido muy perjudicada por la gestión de este ministro. Y creo que al final, cuando uno tiene esa mochila de débitos con alguien, con quien le ha colocado allí, pues hace cosas que seguramente vayan contra su estómago y hasta contra su corazón, ¿no? Y pasa con este ministro y ha pasado con muchos otros, ¿no? Yo creo que ahora mismo todo el gobierno está en modo supervivencia y el ministro del Interior concretamente le han dejado muchas veces solo. Sí, muchas veces. Ha sido reprobado 4 o 5 veces. ¿No? Sí, pero en sus propias filas le han dejado solo también, ¿no? Y eso debe ser terrible. Entiendo que eso debe ser terrible. Pero creo que no sabría decirte un político... O sea, creo que no podría hablarte bien de ningún político. Sería incapaz. O sea, que mi juicio va a ser igual de severo con prácticamente cualquier político. Hay crímenes execrables, hay crímenes, yo qué sé, violaciones, tal. Cuando hay una persona que de alguna manera intenta tomarse la justicia por su mano, me refiero al padre o a esa madre que de alguna manera tiene, no sé, como un cierto, como más un atenuante, quiero decir... es comprensible. Yo creo que es complicado. ¿No? Yo creo que nunca es justificable, pero cuando uno se pone en la piel de cualquiera de esas víctimas, lo comprende. Esto no es la ley de la jungla. Vivimos bajo unas normas y hay una cosa que se llama el Código Penal, que no es ni más ni menos que un libro que da el reproche penal adecuado a comportamientos inadecuados, ¿no? Y nos tiene que regir a todos, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y todo el cuerpo legal que regula nuestra actuación, ¿no? Con lo cual, si alguien se toma la justicia por su mano, pues tiene que ser castigado, obviamente. Que genere nuestra comprensión, nuestra empatía, no quiere decir que tenga que dejar de ser castigado, porque si no lo castigas, conviertes la sociedad en una jungla. Y a mí no me gustan las sociedades, no me gustan los anarquistas, ni los ácratas, ni la gente que quiere abolir todo tipo de leyes. Tampoco me gustan los que regulan demasiado. También es verdad, y los que nos dicen cómo tenemos que hacer todo. Pero yo no quiero que mi sociedad se convierta en una jungla. ¿Cuántos inocentes puede haber en las cárceles? Porque habrá, vamos, hay muchos seguro, ¿no? Claro que hay. Yo creo que el sistema penal no es perfecto. No, por supuesto que no es perfecto. Y en el sistema penal hay gente que paga cuando no tenía que pagar y luego hay otros que se cuelan por los agujeros que el sistema penal permite y que nunca pagan lo que han hecho, ¿no? Pero claro, el sistema penal lo administran personas. Y esas personas cometen tantos errores como tú o como yo, pese a que su responsabilidad es infinitamente mayor que la que tenemos tú y yo, ¿no? Pero mientras el sistema penal lo administren personas y no haya una máquina a la que meter un comportamiento y que te salga la pena o la prisión preventiva o no, no obstante, yo soy un firmísimo defensor del Estado de Derecho y de nuestro sistema judicial, ¿no? Creo que es muy tentador tratar de derribar y tratar de echar abajo nuestro Estado de Derecho con muchas excusas, con esas mamonadas de la justicia heteropatriarcal o que los jueces provienen de una élite. Los jueces son el último dique que queda, el último dique que queda para sostener este Estado. Si los jueces ceden, si eso se viene abajo,
ya está, ya los políticos tendrán todo para ellos. Podrán perpetuar sus sistemas, podrán perpetuar el latrocinio, el robo, la golfería, lo podrán perpetuar. Y es lo que se está buscando ahora. Acabar, desprestigiar, ir minando poco a poco a todo nuestro sistema judicial. Y eso creo que la gente no es consciente del peligro que puede acarrear. Claro, claro. Sí, sí, porque también, bueno, una de tus facetas, últimas facetas, es la novela, ¿no? Sí, la literatura, sí. Tú bailas... Tú bailas y yo disparo. Y yo disparo, ¿no? Esa es la primera novela. Es la primera novela negra. Ese género, para ti, claro, no sé si iba a decir que conoces ese mundo, ¿no? Entonces, a veces yo creo que la realidad supera la ficción, ¿no? Por cantidad de cosas que vives. Yo creo que siempre, ¿no? Por muy retorcido que... ¿Cómo ha sido esa experiencia, esa primera experiencia? Ha sido, bueno, fue un esfuerzo bastante grande el sacar de mí el periodista que llevaba 37 años escribiendo para periódicos, revistas, guiones de radio, guión de televisión y intentar hacer literatura, al fin y al cabo, ¿no? Yo no quería ser un periodista más que escribe una novela y que... No, yo he sido muy cuidadoso en la forma, en el fondo, en la construcción de personajes, porque yo... antes que cualquier otra cosa, antes que periodista, creo que solo soy madridista antes que lector, ¿vale? Nada más, porque soy un gran lector. Llevo muchos años siendo muy lector y por tanto le tengo mucho respeto a la literatura. Y yo entré en la literatura de puntillas diciendo, bueno, a ver si merezco estar aquí, ¿no? Bueno, la respuesta tanto de mi editorial de Destino como del público ha sido buena, eso me va a permitir escribir otra novela, pero me costó mucho quitarme el periodista que llevaba dentro y convertirme en escritor durante el tiempo que escribo, ¿no? En esta segunda ha costado menos, porque bueno, uno ya se ha habituado, pero la experiencia para mí ha sido maravillosa, quiero decir, es un trabajo que seguramente sea... Pese a lo solitario y lo duro que es, seguramente sea el trabajo que más a gusto hace uno, ¿no? Cuando se encierra él solo, a jugar con ese complejo de Dios, con los personajes, a poner a tus personajes en situaciones. Bueno, y es una novela negra y es una novela policíaca y que ocurre en un escenario como la Brigada de Policía Judicial de Madrid, pues porque toda la documentación me la he ahorrado, ya la sabía, ya la traía de serie. Sí, referencias a tus historias que has vivido, supongo que son inevitables de alguna manera. Evidentemente, ¿no? Saltan pequeños episodios o personajes que me he encontrado en todos estos años, sí. Y ahora está en camino la segunda, voy acabando la segunda para que saldrá el año que viene, seguramente. Estoy recordando ahora, hace ya bastante tiempo que estuvo aquí Lobatón hablando de quién sabe dónde, ¿no? Y me hablaba de la cantidad de desaparecidos que hay entonces, más de 20.000. Claro, pero hay casos que se supone que que han sido voluntarios, pero puede haber también casos ahí que están sin resolver, ¿no? Sí, y que las familias lo pasan fatal. Creo que ahora mismo... Claro, la familia no ven ¿no? Ni el cuerpo vivo ni... A mí la madre de Rosana Maroto, de la que he hablado antes, esa chica de Valdepeñas, me dijo una frase que no se me olvidará en la vida. Me dijo... Ella llevaba con su hija desaparecida muchos años y ella me decía que era consciente de que su hija había muerto, de que la habían asesinado, de que le había pasado algo, pero que nunca podía cerrar el duelo porque nunca lo podía abrir. Y eso es terrible. Las familias de los desaparecidos viven en ese estado, en ese limbo de duelo, donde no es un duelo de verdad y por tanto no lo abres y no se cierra nunca, ¿no? Hay 6.000, creo que, casos abiertos ahora mismo de desaparición. Y uno es consciente de lo que pasan cuando se junta con ellos y cuando se da cuenta del abandono en el que han estado también durante muchos años, ¿no? Gracias a Paco Lobatón y a asociaciones como SOS Desaparecidos, se puso en la agenda política, como dicen los cursis, el tema de los desaparecidos y se promovió un centro nacional de desaparecidos y las unidades policiales, Policía, Guardia Civil, se especializaron, pero es muy enriquecedor personalmente y profesionalmente, conocer ese dolor de primera mano, ¿no? Yo he acudido a varios encuentros con ellos, que he organizado además QSD, la Asociación de Paco, la Fundación QSD, y es de las cosas más enriquecedoras que he hecho, sí. ¿Qué te iba a decir? Cuando tú te pones a hacer... me estoy acordando también ahora de, por ejemplo, el caso de... Ya es un poco lejano, pero
pero una compañera nuestra que tú conoces porque incluso trabajaría con tu padre, Nieves Herrero, con el caso de Alcácer, ¿no? Entonces, ahí tú has hablado de la responsabilidad del periodista, pero a veces la responsabilidad del periodista contrasta con lo de arriba, con la estructura. Entonces, yo recuerdo haberle escuchado a Nieves, aunque le costaba entrar en ese tema, que cuando ella estaba contando la historia de las chicas de Alcácer, con todo el parafernalia en la plaza, desde la propia cadena de televisión le decían, no cortes, tienes que seguir. Claro, porque eso es audiencia, supongo, ¿no? No sé yo creo que nadie estaba preparado para un crimen como el de Alcácer. No estaba preparada la Guardia Civil, y de hecho hizo una investigación regular. No estaba preparada la sociedad española. La sociedad española, recordemos que venía de los crímenes de la España Negra, de Puerto Urraco, de señores con escopetas, con cananas así, con escopetas loberas, que mataban por cuitas ancestrales. Sí. Eso era la España Negra de toda la vida. Y de repente hay un tipo que se llama Antonio Anglés que nos mete en la modernidad del crimen, que mata de forma pragmática para evitar ir a la cárcel, mata, tortura, viola, entierra a esas chicas, a 3 ni más ni menos. Y claro, aquel crimen anglosajón, de un cariz claramente anglosajón, nos pilló a todo el mundo a contrapié. Nadie estaba preparado, la prensa tampoco. Ni la Guardia Civil, ni la sociedad, ni los políticos, y la prensa tampoco estaba preparada. Se personaliza todo en Nieves Herrero, se personaliza todo en la figura de Nieves Herrero, cuando creo que nadie estuvo a la altura en esa cobertura, ¿no? Lo que pasa es que creo que también de todo eso se sacan lecciones. Sí. Yo trabajo en Mediaset, trabajo en una cadena, en un grupo de comunicación que muchas veces ha sido tildado de sensacionalista y trabajo en una productora que se llama Unicorn, que es la productora de Ana Rosa Quintana, que también alguien ha tenido la tentación de con ese trazo grueso, acusarla de sensacionalista. Yo te garantizo que los controles de calidad, los controles de rigor, los controles de seriedad que pasan cualquier cosa que produce Unicorn están muy por encima de los estándares que cualquier cantamañanas de los que da lecciones tenga. Muy, muy por encima, ¿no? Alcácer aprendió, creo que todo el mundo ha aprendido de Alcácer, igual que se ha aprendido de Marta del Castillo, ¿no? Y creo que Nieves Herrero es una periodista que ha hecho mucho más que el caso Alcácer. ¿Cuántos, no sé, hemos hablado de los periodistas de sucesos, periodistas reconocidos? Me estaba acordando también de la figura de Margarita Landi. ¿Llegaste a conocerla? Sí, claro que la conocí. Con su pipa y su... La conocí porque colaboró en Interview. Cuando yo estaba en Interview ella colaboraba allí y en televisión alguna vez me la encontré, sí. ¿Y luego qué otros periodistas así importantes consideras? En tu opinión, has hablado de Jesús Dúa, sí. Tu padre hizo un trabajo también. Mira, había una generación, cuando yo empecé, había una grandísima generación de periodistas. Estaba Ricardo Domínguez en el ABC, que era un tipo que creó escuela. De esa escuela sobrevive, que yo creo que somos los dos más veteranos que quedamos. Pablo Muñoz, en ABC todavía. Pablo Muñoz y yo somos los decanos, ¿no? Los más viejos del lugar. Jesús Dúa, por supuesto, que creó una escuela alrededor del país. De allí viene Luis Fernando Durán, de ahí viene Javier Barroso, de ahí viene el actual director del país, Jan Martínez Arens. Estuvo haciendo sucesos también en el país y coincidimos además en la calle muchas veces. Ha habido grandes periodistas de sucesos. Yo también coincidí durante una época en la calle con Ángel Colodro. Estaba José Luis Guardia en Diario 16. Bueno, había una competencia ahí muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ya a los medios no les compensa tener a un periodista que como decía antes, para que germine, para que dé fruto, tiene que pasar muchos años, ¿no? Haciendo fuentes, haciendo agenda y ganándose la confianza de unas fuentes tan delicadas como esas, ¿no? En los telediarios, a veces cuando la competencia en los telediarios muchas veces no es la política, sino es el suceso. De hecho, ha habido siempre alguna crítica relacionada con que se abusa quizá de noticias de sucesos, ¿no? Porque eso da audiencia, claro. Tú sabes perfectamente que las televisiones nos auditan a diario. Claro. Y en las curvas que llaman, las curvas. Los niños y las niñas de las curvas, que son los que analizan la audiencia, le dicen, uy, estos 30 segundos de colas de sucesos funcionaron muy bien. Venga, a meter más sucesos, ¿no? Yeah. Ya está, es lo que pasa.
bien, perfecto. Mientras se trate con el rigor que se exige, pues estupendo. ¿Sería posible en la España de hoy, con lo que han cambiado los medios de comunicación, un periódico, no sé si diario, semanal, como El Caso? Porque, claro, el caso es un periódico de... Bueno, el Caso era el diario de las porteras, le llamaban, Sí, y vendía cifras astronómicas, ¿no? Yo creo que no. ¿Tú lo llegaste a conocer? Sí, yo lo llegué a ver cuando era semanario. Pues, Sí, lo llegué a conocer, sí. Y de hecho tengo muy buena relación con algunas de las personas que trabajaron allí. Yo creo que ahora ya no sería posible, ¿no? Primero porque... me viene a la cabeza unas cuantas. Yo que me gusta mucho la historia del periodismo, y entonces he escudriñado mucho en las historias que sacaban. La hemeroteca. Claro, ahora sería impensable, ¿no? Contar las historias que sacaban con la cobertura gráfica que tenían, además, ¿no? Yo creo que bueno, ahora hay otra sensibilidad, la sociedad tiene otra sensibilidad. Y eso no quiere decir que se hiciesen malas cosas. Había grandísimos reporteros que además tenían una calidad literaria que ahora se echa mucho en falta en la prensa. Hoy leía en un periódico de los considerados serios una noticia sobre la muerte de un policía nacional que ha muerto en casa, un subinspector, ¿no? Que ha muerto pues, por circunstancias, no ha habido una mano ajena, que no es asesinato ni nada parecido, ¿no? Parece un suicidio, de hecho, o una muerte natural. Y entonces la pieza entera de ese periódico estaba llena de lugares comunes y de un lenguaje pretencioso, como diciendo, bueno, como estoy en un periódico serio, escribo así de florido, pero estoy haciendo la misma basura que haría cualquiera que está metiendo la lupa en el agujero de un señor que ha decidido voluntariamente morirse o que ha tenido un accidente, nada más, ¿no? Entonces, claro, El Caso atesoraba unas grandes historias con además una gran calidad literaria en sus textos, ¿no? Pero sintonizaba y conectaba con una España que ya no existe. Claro, recuerdo, ¿no? El Lute, la historia del Lute, fueron... La historia del Lute, récord de ventas. Las envenenadoras, el jarabo, todo aquello le dio una cobertura estupenda, ¿no? Ahora sería víctima del clickbait también, seguramente, el caso, ¿no? Y entonces el Lute sería, pues no sé, la fuga que no te va a dejar indiferente, ¿no? O estos son algún titular de ese tipo, ¿no? Sí, pero a veces quizá no esa especie de buenismo, de lo políticamente correcto, no sé hasta qué punto y las redes sociales condicionan la labor del periodista de alguna forma, que dice, no puedo pasar de... Yo creo que... casos, por ejemplo, si poner iniciales, si poner el nombre de la nacionalidad del tal, en las cárceles. Si es información hay que darla, sí, ¿no? Ya está, ¿no? Siempre que no victimice, siempre que no haga daño. Yo siempre le digo a mi gente, trabajad al margen de las redes sociales. Las redes sociales son ese sitio donde la opinión de un borracho vale lo mismo que la de un catedrático de Derecho Penal cuando hablan de derecho. Porque las redes sociales no te dicen, ojo, que este es un borracho, y oye, mira, este es un catedrático. No hay discriminación. Están al mismo nivel, como el borracho, además, que además, el borracho además puede trabajar en un medio de comunicación, pero no deja de ser un borracho o un mamarracho o un cómico o cualquier otra cosa. Bueno, entonces se permite hablar de derecho penal con la misma solvencia o intentando la misma solvencia que un catedrático, ¿no? Con lo cual hay que vivir al margen de las redes. Sí. Hay que trabajar al margen de las redes sociales, ¿no? Yo creo que las redes sociales, si bien en un momento probablemente fueron bien intencionadas, creo que ahora solo están para el mal. Para el mal en todas sus variedades. El periodismo ese de calle que tú lo has vivido y lo has practicado. Que sigo. Y lo has visto practicar a tu iba a decir a tu abuelo, no creo. No, a todo. Tu abuelo también era periodista. Era periodista también, sí. Y tu padre, ¿no? No, y lo he visto a mucha gente de mi generación. Y eso de no tener horario, de que por ejemplo, un suceso puede ocurrir a cualquier hora. Un sacerdocio era. Eso claro, contrasta un poco con esta especie de periodismo de ordenador, de ver que...
de ver un poco lo que sale en Internet. El periodismo de se hace en la calle. No hay otra posibilidad. ¿Se está perdiendo, tú crees? Absolutamente. Sí, ¿no? Pero no hay alternativa. Si tú quieres ser reportero de sucesos, solo puedes estar en la calle. Sí. O salir por la noche a tomar una copa con un policía que te va a contar algo. Bueno, afortunadamente los policías ya no beben casi nada. Beben, ¿no? Entonces puedes tomarte un café con ellos o un batido de proteínas, ¿no? En su gimnasio con él. Es verdad. ¿No? Sí, Porque, se ha cambiado, ¿no? Claro, ha cambiado ese paradigma y ahora es mucho más agradecido, ¿no? Pero solo se puede hacer en la calle. La gente que pretende ser periodista desde un ordenador o, no sé, cuando uno habla de una noticia, tiene que saber cómo huele en el sitio al que va, los colores que hay, el acento de la gente, ¿no? Porque tú, al fin y al cabo, tienes que transmitir todo lo que hay alrededor de esa noticia, ¿no? Pero ¿cómo vas a cubrir cualquier suceso desde la redacción? Que es impensable. ¿O cómo vas a sacar una noticia, como les digo yo? ¿Pero qué pretendéis? ¿Que las noticias vengan a vosotros? O sea, que aparezcan por aquí. ¿Cómo describes el escenario donde se ha producido? Si no vas a... Claro, ¿no? ¿no? Es como cuando... cara de la persona que te cuenta. O el acento que tiene, ¿no? No sé, o si titubea, si no titubea, o... No sé, creo que todo eso es importantísimo. Cuando uno está en prensa, cuando uno está... Bueno, en televisión, lógicamente, tienes que ir porque si no, no hay imagen, ¿no? Pero creo que se ha perdido eso. O sea, hay quien piensa todavía, y no quien piensa todavía, quien cada vez más gente piensa que se puede hacer periodismo con 4 redes sociales, un buen buscador y un teléfono móvil, ¿no? Son como esta milonga del periodismo ciudadano que a algún gilipollas se le ocurrió, que era lo de que alguien con un teléfono podía convertirse en periodista, pero no, porque tú no sabes, no contextualizas, no tienes aquí... No tienes capacidad tú ves algo en la calle, lo grabas y ya está, ¿no? Hombre, no. Sin haber contrastado. Claro, no sabes lo que ha pasado, ¿no? Ahí. Entonces, todo eso está convirtiendo... la especie del periodista de calle, del reportero de calle, casi en una especie en extinción, ¿no? Oye, ya para terminarte, la última pregunta. En alguna entrevista tú has dicho, en el Congreso están sentados los malos. Está claro a quién te refieres, supongo, pero que tú viviste alguno de los atentados. Claro, lo de Bildu es algo que es difícil de encajar, ¿no? En una democracia. Mira, hay un libro... que no recuerdo ahora el nombre del periodista. Es un periodista italiano que escribió un libro publicado por Libros del Asteroides, y que recuerdo la editorial, que es hijo de un policía que asesinaron en los años de plomo de Italia, ¿no? Cuando había atentados de extrema derecha, de extrema izquierda. A su padre lo asesinaron porque le acusaban de haber, a su vez, matado a un terrorista anarquista italiano, ¿no? Al salir de la noche se llama el libro. En ese libro dice una frase que creo que define perfectamente ese estado, ¿no? Un terrorista, evidentemente, cuando haya cumplido su condena, cuando haya saldado sus cuentas con la sociedad, pues obviamente tendrá que tener su vida, ¿no? Porque la sociedad, nuestro sistema, le da la oportunidad que él no dio a su víctima, pero le da la oportunidad. Pero nunca va a dejar de ser un terrorista. Nunca va a dejar de ser un terrorista. Así que perfecto, vete a tu pueblo, pero lo que creo que es un cáncer, lo que creo que está pudriendo la escala de valores de esta sociedad, es dar a exterroristas, que, insisto, siguen siendo terroristas, la categoría de interlocutores válidos para nada. No, eres un terrorista, perfecto, ya está, has cumplido, nadie te va a exigir más responsabilidad penal, pero quédate en tu puto pueblo. Y sobre todo, creo que nadie puede interactuar con ellos ni interlocutar con ellos como si fuesen un actor político cualquiera. No. Y creo que eso está haciendo que la brújula moral se esté torciendo y se esté perdiendo. Porque si un Estado considera a un terrorista un interlocutor válido, en los demás vamos a perder la brújula moral, del primero al último. Y creo que es uno de los gravísimos problemas que tiene la sociedad ahora, la pérdida de la brújula moral. Muy bien, Manuel. Oye, pues ha sido un placer Gracias, Javier. hablar contigo. Muchas gracias. Suerte. Gracias.